Cada 19 de abril ocurría algo que, durante décadas, pasó frente a los ojos de todos sin que nadie lo nombrara en voz alta. Una mujer admirada, una figura pública intocable, salía de su casa con excusas simples y regresaba horas después con la mirada cansada, como si hubiera atravesado un lugar de que no se vuelve igual. No era una gira, no era trabajo, no era un compromiso social. Era un ritual silencioso que se repitió durante más de medio siglo y que escondía uno de los secretos más incómodos y humanos de la historia de la música mexicana, un secreto hecho de amor prohibido, lealtades divididas y decisiones que nunca se cuentan en entrevistas. ¿Por qué Flor Silvestre desaparecía cada 19 de abril sin falta durante 54 años? ¿Y por qué Antonio Aguilar, el hombre que compartió su vida, su carrera y su cama durante décadas, jamás supo la verdadera razón? La respuesta no es una casualidad ni una simple amistad mal entendida. Flor no iba a comprar, no iba al médico, no iba a trabajar, iba a cumplir una promesa íntima hecha a un hombre muerto, Javier Solís, el amor que nunca pudo vivir a la luz del día y que sobrevivió matrimonios, hijos, fama y tiempo. Antonio no lo supo porque ella construyó un sistema perfecto de silencios, mentiras pequeñas y rutinas invisibles, y porque a veces el amor verdadero no grita, se esconde. Si este tipo de historias te atrapan, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos capítulos y deja en los comentarios si crees que amar a dos personas al mismo tiempo es traición o simplemente otra forma de amar. Porque esta historia no busca absolver a nadie, solo mostrar lo que casi nadie se atreve a mirar. Y a partir de aquí comenzamos a recorrer, paso a paso, el camino que llevó a Flor a desaparecer cada 19 de abril sin que el hombre que más confió en ella jamás descubriera la verdad. El 19 de abril amanecía en el rancho como cualquier otra fecha del calendario, con el mismo canto lejano de los gallos, el mismo crujido de la madera bajo los pasos descalzos y el mismo olor a café recién colado que llenaba la cocina antes de que el sol terminara de levantarse. A simple vista no había nada distinto, nada que anunciara que ese día guardaba un peso que los demás no tenían. Sin embargo, para Flor, cada 19 de abril era una frontera invisible entre la vida que mostraba y la que llevaba enterrada por dentro. Antonio despertó a la hora de siempre, extendió el brazo hacia el lado izquierdo de la cama y sintió el frío de las sábanas vacías. No era raro. Flor solía levantarse antes que él. Se incorporó con calma. Se puso la bata que colgaba detrás de la puerta y caminó hacia la cocina siguiendo el sonido de los trastes. Ella estaba frente a la estufa, de espaldas, con el cabello recogido y una ropa que él no recordaba haberle visto antes. Había algo rígido en sus movimientos, una tensión que no coincidía con la tranquilidad de la mañana. Antonio no lo notó. Nunca lo notaba. El saludo fue breve, casi automático. Un beso en la mejilla, una respuesta sin mirarlo. El café humeaba. La casa seguía funcionando como siempre, como si nada estuviera a punto de repetirse por 22ª vez. Antonio habló de cuentas, de caballos, de visitas programadas. Flor escuchó en silencio, midiendo cada segundo, esperando el momento exacto para decir lo que llevaba ensayando desde la noche anterior. Cuando finalmente habló, su voz sonó firme, ensayada, creíble. Dijo que tenía que salir, que necesitaba ir a la ciudad, que había cosas que no se conseguían ahí. Antonio preguntó poco. Asintió. Confiaba. Esa confianza era el terreno donde Flor había construido su ritual. Durante años había aprendido que las mentiras más duraderas no son las grandes, sino las pequeñas, las que no despiertan sospecha porque se parecen demasiado a la rutina. Nunca decía lo mismo 2 veces. Un año era el mercado, otro una consulta, otro un pendiente administrativo. La fecha jamás cambiaba, pero el pretexto sí. Y Antonio, acostumbrado a una vida de giras, ausencias y compromisos, nunca ató los cabos. Cuando él salió al corral, Flor se apoyó contra la pared de la cocina. Cerró los ojos. Las manos le temblaban. No era miedo, era memoria. 22 años habían pasado desde la primera vez que hizo ese viaje, desde la primera mentira pronunciada un 19 de abril con el corazón encogido. 22 veces había repetido el mismo trayecto con el mismo destino y la misma promesa silenciosa. A las 8 de la mañana subió al auto. Llevaba una bolsa de tela en el asiento del copiloto. Dentro no había compras ni papeles. Solo flores blancas envueltas con cuidado, como si fueran frágiles no por su forma, sino por lo que representaban. El camino de terracería levantó polvo mientras se alejaba del rancho. Antonio la observó un instante desde lejos. No vio nada extraño. Para él, Flor simplemente se iba a cumplir un encargo más.
El trayecto hacia la ciudad era largo, pero ella lo conocía de memoria. No necesitaba pensar. Cada curva estaba marcada en su cuerpo. Conducía con las ventanas abiertas, dejando que el aire le golpeara el rostro como una forma de mantenerse despierta, anclada al presente. La radio hablaba de noticias que no escuchaba. Su mente estaba en otro sitio, siempre en el mismo lugar cuando llegaba a esa fecha. Al llegar, estacionó el auto y bajó despacio. El sitio estaba casi vacío. El silencio no era completo, pero sí distinto al ruido cotidiano de la ciudad. Flor caminó sin dudar, giró donde siempre giraba, avanzó donde siempre avanzaba. No necesitaba señales. Sus pies sabían a dónde ir. Cada paso la alejaba de la mujer que todos conocían y la acercaba a la que solo existía ahí. Frente a la tumba se detuvo. No se arrodilló de inmediato. Primero respiró. Miró el nombre grabado. Pasó la mano por la piedra fría. En ese instante, el tiempo dejó de avanzar. El mundo exterior se apagó. No había fama, ni esposo, ni hijos, ni escenarios. Solo ella y una ausencia que nunca había aprendido a aceptar. Se inclinó con cuidado. Cambió las flores viejas por las nuevas. Susurró un saludo que nadie escuchó. Las lágrimas llegaron sin esfuerzo, como cada año, como si el cuerpo supiera exactamente cuándo soltarlas. No las limpió. Nunca lo hacía. No había motivo para fingir ahí. Ese día, como todos los anteriores, Flor se quedó un largo rato en silencio, sosteniendo la promesa que la había llevado hasta ahí por más de 2 décadas. Sabía que no podía quedarse mucho. Sabía que tenía que volver, que debía retomar el papel que había dejado unas horas antes. Pero mientras estaba frente a esa piedra, el tiempo no importaba, porque el 19 de abril no era una fecha más. Era el día en que Flor desaparecía del mundo para seguir siendo fiel a algo que nadie más conocía. Y ese fue apenas el comienzo de una historia que todavía no había revelado su verdadero origen. Flor llegó siempre a la misma hora, como si el tiempo hubiera aprendido a obedecerla únicamente ese día. Eran las 10 de la mañana cuando cruzó la entrada del panteón y dejó atrás el ruido de la ciudad, que ahí sonaba lejano, amortiguado, casi respetuoso. No miró alrededor más de lo necesario. Nunca lo hacía. Aprendió con los años que mirar demasiado era una forma de invitar preguntas, y ella había construido su ritual sobre la invisibilidad. En ese lugar no quería ser reconocida, solo recordada por alguien que ya no podía verla. Caminó por el sendero principal con pasos medidos, ni rápidos ni lentos, como si siguiera una coreografía repetida durante décadas. Giró a la izquierda en el mismo cruce, avanzó hasta el fondo, volvió a girar. El cuerpo recordaba antes que la mente. Podría haber llegado con los ojos cerrados. Cada tumba que pasaba era una historia ajena, un dolor que no le pertenecía, hasta que el camino se detenía frente a la única piedra que importaba. Ahí estaba el nombre, siempre el mismo, tallado con precisión, sin adornos exagerados, sin dramatismo. Javier Solís, Gabriel Siria Levario. 2 fechas separadas por apenas 34 años. Flor se quedaba de pie unos segundos antes de acercarse más. No por duda, sino por respeto. Como si entrar en ese espacio exigiera una pausa previa, un pequeño acto de permiso silencioso. El mundo parecía apagarse cada vez que sus ojos se posaban en la lápida. Los sonidos se diluían, las voces ajenas perdían sentido, y el presente dejaba de reclamarla. No había tráfico, ni vendedores, ni otros visitantes. Solo ella y la certeza de que ese punto exacto del suelo concentraba una parte de su vida que nunca había podido mostrar. Se arrodilló con cuidado. Las rodillas ya no respondían como antes, pero el gesto seguía siendo el mismo, innegociable. Sacó las flores de la bolsa con lentitud, como si temiera romper algo más que los pétalos. Retiró el ramo viejo, seco, quebradizo, testigo silencioso de la visita anterior. Lo colocó a un lado, sin tirarlo, porque incluso lo marchito tenía valor ahí. Después acomodó las flores nuevas en el florero. Blancas, siempre blancas. No por casualidad, sino porque no exigían explicación. Eran sencillas, discretas, como el vínculo que las traía hasta ese lugar. Flor habló en voz baja. No necesitaba levantarla. No había nadie que debiera escucharla salvo aquel nombre grabado en piedra. Le contó que había vuelto, como siempre, que seguía cumpliendo, que el tiempo seguía avanzando sin pedir permiso. No esperaba respuestas. Nunca las había esperado. Aún así, hablaba como si el silencio fuera una forma distinta de diálogo. A veces lloraba de inmediato. Otras veces las lágrimas tardaban en llegar.
Ese día cayeron despacio, sin sobresaltos, como si ya no quedara sorpresa en el dolor. No las limpió. Aprendió que ahí no hacía falta disimular. Nadie la observaba con ojos de juicio. Nadie esperaba compostura. En ese rincón podía permitirse ser solo una mujer frente a una ausencia. Después sacó la pequeña grabadora. No siempre lo hacía, pero cuando lo hacía, el aire parecía cambiar. Apretó el botón y dejó que la música llenara el espacio que las palabras no alcanzaban. La voz que emergía no era fuerte, pero era inconfundible. Flor cerró los ojos. No cantó en voz alta. Movió apenas los labios, como si temiera romper el hechizo. Por unos minutos, el tiempo retrocedía sin avisar. Cuando la canción terminaba, el silencio volvía a caer, más pesado, más consciente. Flor guardaba la grabadora con cuidado y se quedaba sentada, apoyada contra la lápida, mirando el cielo si estaba nublado, dejando que el sol le tocara el rostro si aparecía entre las nubes. Pensaba en todo y en nada, en lo que había sido y en lo que nunca pudo ser. Antes de levantarse, buscaba siempre lo mismo, el sauce cercano. No importaba si había viento o no. Alguna hoja terminaba cayendo. La recogía con delicadeza y la guardaba en el bolsillo, como quien conserva una prueba de que estuvo ahí, aunque nadie más lo supiera. No era superstición, era constancia, una forma de contar los años sin necesidad de calendarios. Flor sabía que no podía quedarse demasiado tiempo. El regreso siempre exigía puntualidad. Demasiada demora podía levantar sospechas. Tocaba la piedra una última vez, se despedía en un susurro que nadie escuchaba y se alejaba sin mirar atrás. Nunca miraba atrás. Sabía que si lo hacía, el cuerpo se negaría a avanzar. Mientras caminaba hacia la salida, retomaba poco a poco papel que había dejado suspendido. Ajustaba el rostro, enderezaba la postura, borraba las huellas más visibles del llanto. Afuera la esperaba el auto, la carretera, la vida que debía continuar. Pero ese trayecto de regreso no borraba lo ocurrido. Solo lo guardaba hasta el próximo año, porque ese nombre grabado en piedra no era solo un recuerdo. Era el centro de una historia que había comenzado mucho antes de que existiera una tumba, una historia que se había tejido en silencio, lejos de miradas y cámaras, y que todavía no había mostrado su verdadero inicio. Para entender por qué Flor regresaba siempre, había que retroceder aún más, hasta la noche en que todo cambió sin que ninguno de los dos pudiera evitarlo. La lluvia comenzó antes de que oscureciera, primero suave, luego insistente, como si la ciudad entera hubiera decidido lavar algo que llevaba tiempo acumulándose. Aquella noche no estaba pensada para recuerdos ni confesiones, pero terminó convirtiéndose en el punto exacto donde todo se desvió sin posibilidad de regreso. Flor había terminado su grabación y esperaba sentada, sola, con la sensación incómoda de estar fuera de lugar, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. El edificio estaba casi vacío y el silencio se rompía apenas por el golpe del agua contra las ventanas altas. No esperaba a Javier. Tampoco esperaba quedarse. Simplemente no tenía cómo irse. Antonio no llegaría pronto y la noche avanzaba sin pedir permiso. Flor hojeaba una revista sin leer realmente, con la mente dispersa, tratando de ignorar esa inquietud que aparecía cada vez que se quedaba demasiado tiempo en un sitio que no controlaba. Fue entonces cuando lo vio salir de la cabina, con el rostro cansado y una toalla en la mano, como si la música también hubiera exigido más de lo habitual. Javier se detuvo al verla. No la había notado antes. La sorpresa fue breve, seguida de una incomodidad que ninguno supo disimular. Hablaron de cosas simples, de la grabación, del cansancio, de la hora. Nada importante. Todo importante. Había silencios que se estiraban más de lo normal, pausas que no pedían explicación. La lluvia seguía cayendo, marcando un ritmo constante, casi hipnótico, como si acompañara algo que estaba a punto de decirse. Flor pensó en levantarse varias veces. Pensó en despedirse, en caminar hacia la puerta, en no complicar nada. No lo hizo. Javier tampoco se movió. Permanecieron ahí, frente a frente, compartiendo una espera que ninguno había planeado, pero que ambos parecían aceptar. Cuando él habló, su voz sonó distinta, menos segura, como si cada palabra tuviera peso propio. Dijo algo sencillo, algo que en otro contexto habría pasado sin importancia. Un comentario sobre su voz, sobre lo que provocaba al cantar. Flor levantó la mirada y lo miró directamente. No fue un gesto calculado. Fue instintivo. En ese cruce de miradas ocurrió lo que no debía ocurrir. No hubo música de fondo ni frases grandilocuentes.
Solo una certeza incómoda que se instaló entre los dos. Flor intentó marcar un límite. Recordó su vida, su casa, su esposo, su hijo. Dijo lo que debía decir, que no estaba bien, que no correspondía. Javier escuchó sin interrumpir, pero no retrocedió. Habló entonces con una franqueza que desarmaba, sin promesas ni exigencias, solo una verdad que llevaba tiempo conteniéndose. Dijo que no podía seguir fingiendo, que había intentado apartar ese sentimiento sin éxito, que no esperaba nada a cambio más allá de ser honesto una sola vez. El aire se volvió más denso. Flor sintió que el cuerpo reaccionaba antes que la razón. No respondió de inmediato. Caminó unos pasos, como si el movimiento pudiera ordenar lo que estaba pasando dentro. Pensó en salir corriendo, en llamar a Antonio, en reírse de la situación y minimizarla. No lo hizo. Cuando volvió a mirarlo, supo que cualquier respuesta cambiaría algo para siempre. Javier pidió una sola cosa: que negara lo que estaba flotando ahí, que dijera que no sentía nada y todo terminaría en ese instante. Flor abrió la boca y no pudo hacerlo. El silencio fue suficiente respuesta. No hubo celebración ni alivio, solo una aceptación pesada, casi dolorosa. Lo que estaban haciendo no prometía felicidad, prometía conflicto. No hablaron de planes, no mencionaron futuros. Solo reconocieron lo evidente, que estaban cruzando una línea de la que no se regresa intacto. El primer beso no fue urgente. Fue torpe, contenido, como si ambos entendieran que ese gesto era más grave que cualquier declaración. Cuando se separaron, tenían los ojos húmedos. No por emoción, sino por conciencia. El sonido de un claxon afuera los devolvió al presente. Antonio había llegado. La realidad reclamaba su lugar. Flor tomó su bolso con manos que todavía temblaban. Javier la acompañó hasta la puerta sin decir nada más. Antes de que ella saliera, dejó caer una frase precisa, casi cotidiana, como si no acabaran de romper algo enorme. Mencionó un día, una hora, un lugar público. No pidió permiso. No esperó confirmación. Flor salió bajo la lluvia. Corrió hasta el auto, empapándose, agradecida de que el agua pudiera ocultar su rostro. Antonio preguntó algo trivial. Ella respondió con una mentira pequeña, improvisada, que sonó convincente. Mientras el coche avanzaba, Flor miró por el espejo. Javier seguía ahí, quieto, observándola irse, como si supiera que ese momento no se cerraba con la distancia. Días después, cuando llegó la hora señalada, Flor se encontró frente a un café sin saber en qué momento había tomado esa decisión. No se trataba de deseo desbordado ni de rebeldía. Era algo más silencioso y peligroso. La necesidad de volver a mirarlo para entender qué había ocurrido realmente esa noche. Así, sin promesas ni discursos, comenzó un acuerdo sin nombre, sostenido solo por la certeza de que algo se había roto y, al mismo tiempo, algo imposible había empezado a existir. No hubo una conversación formal, donde ambos se sentaran a definir lo que estaba ocurriendo. Nadie dijo la palabra relación. Nadie habló de reglas, nadie estableció límites claros. Todo se fue construyendo a partir de silencios compartidos y decisiones tomadas sin pronunciarse en voz alta. Flor llegó al café aquel martes con el corazón acelerado y la convicción incómoda de que todavía podía darse la vuelta. No lo hizo. Entró, miró alrededor y lo vio sentado al fondo, como si hubiera estado ahí desde siempre, esperando algo que sabía que iba a suceder. El primer encuentro fue torpe, contenido, lleno de frases que no iban a ninguna parte. Hablaron de trabajo, de compromisos, de agendas llenas. Evitaron mencionar lo ocurrido en el estudio, pero ambos sabían que eso era exactamente lo que los había llevado hasta ahí. No se tocaron, no se acercaron más de lo necesario. Aún así, al despedirse, Flor salió con la sensación de que había cruzado un umbral invisible. No había pasado nada y, sin embargo, todo había cambiado. Las siguientes citas se dieron con una precisión casi matemática. 2 veces al mes, a veces 3, nunca más de 4. No por falta de ganas, sino por supervivencia. Ambos entendieron pronto que el exceso sería peligroso, que cuanto más frecuente fuera el encuentro, mayor sería el riesgo de ser vistos, reconocidos, señalados. Aprendieron a espaciarse para protegerse. Se veían como quien administra un recurso escaso, sabiendo que cada momento tenía un costo. Los lugares cambiaban constantemente. El primer café dejó de ser opción cuando comenzaron a aparecer caras conocidas. Después vinieron otros sitios menos concurridos,
rincones donde nadie esperaba encontrarlos juntos. Un establecimiento pequeño, una fonda discreta, mesas apartadas donde podían sentarse sin levantar miradas. Flor siempre llegaba después. Javier siempre primero. Nunca entraban juntos. Nunca salían al mismo tiempo. Era una coreografía ensayada que se volvía más precisa con los meses. Con el tiempo apareció un refugio. No era romántico ni elegante. Era práctico. Un departamento prestado, silencioso, lejos del circuito donde solían moverse. Ahí no tenían que mirar por encima del hombro cada minuto. Ahí podían sentarse sin prisa, sin máscaras, sin fingir. El lugar no importaba. Importaba lo que sucedía dentro. Las tardes se dividían sin que nadie lo propusiera. Primero palabras, luego silencio. Después despedidas que siempre parecían llegar demasiado pronto. Durante esa primera hora hablaban como dos personas que se descubren sin testigos. Contaban historias que no compartían con nadie más. Javier hablaba de su infancia, de recuerdos simples, de miedos que no encajaban con la imagen pública que proyectaba. Flor escuchaba con atención, con esa cercanía que no juzga. Luego ella hablaba de su pasado, de decisiones tempranas, de una vida que había avanzado demasiado rápido. No se aconsejaban, solo se escuchaban. Esa era la intimidad más profunda que compartían. La segunda parte de la tarde era distinta. No siempre había contacto físico. A veces sí, a veces no. En muchos encuentros simplemente se quedaban cerca, sin hablar, compartiendo una calma que no encontraban en ningún otro sitio. Flor apoyaba la cabeza, cerraba los ojos. Javier la observaba en silencio. No había urgencia, no había promesas, solo la sensación de estar exactamente donde debían estar, aunque supieran que no podían quedarse. Nunca hablaron de futuro. No se permitían ese terreno. Cada intento de imaginar más allá de esas paredes terminaba en una especie de acuerdo tácito para volver al presente. Ambos tenían vidas completas fuera de ahí. Matrimonios, hijos, responsabilidades. No se trataba de escapar, sino de sostener algo que existía únicamente en esos espacios robados al tiempo. La despedida siempre era meticulosa. Flor se arreglaba frente al espejo, retomaba el rostro que el mundo esperaba ver. Javier ordenaba el lugar, borraba cualquier rastro. No dejaban notas. No intercambiaban regalos. Nada que pudiera delatarlos. Cuando salían, lo hacían separados por minutos exactos. Afuera volvían a ser quienes siempre habían sido. Personas públicas. Figuras admiradas. Intocables. Con el paso de los años, ese pacto silencioso se volvió una estructura sólida. No necesitaba explicación. Funcionaba porque ambos entendían el riesgo y aceptaban el precio. No era una aventura impulsiva. Era una vida paralela cuidadosamente contenida. Cada encuentro reforzaba algo que no se nombraba, pero que se sentía cada vez más profundo. Flor empezó a medir el tiempo de otra manera. No por semanas o meses, sino por encuentros. Cada uno quedaba grabado como un fragmento aislado, independiente del resto de su vida. Javier, por su parte, comenzó a cargar con una división interna que no sabía cómo resolver. Dos versiones de sí mismo coexistían sin tocarse. Una cumplía con todo lo que se esperaba. La otra solo existía cuando Flor estaba cerca. Ambos sabían que no podía durar para siempre. Ninguna historia construida en secreto lo hace. Aún así, ninguno propuso detenerse. No por ingenuidad, sino porque lo que habían encontrado ahí no era reemplazable. No era pasión desbordada ni rebeldía juvenil. Era reconocimiento. Algo raro, incómodo y profundamente humano. Así, sin anuncios ni decisiones formales, ese acuerdo sin nombre se extendió durante años, creciendo en silencio, resistiendo miradas, sobreviviendo la rutina. Cada cita reforzaba una verdad que no podía salir a la luz y que, sin embargo, se volvía cada vez más difícil de cargar. Porque mientras más se acostumbraban a ese refugio, más claro quedaba que algún día algo tendría que romperse. Y ese día, aunque todavía lejano, ya comenzaba a proyectar su sombra. Durante un tiempo, Flor creyó que el equilibrio que habían construido era suficiente para sostenerlo todo. 2 encuentros al mes, silencios bien colocados, despedidas sin promesas y una vida paralela que no interfería, al menos en apariencia, con el resto de su mundo. Sin embargo, el tiempo tiene una forma implacable de empujar incluso aquello que parece estable. Poco a poco, algo comenzó a cambiar, no en los gestos visibles, sino en el fondo de las conversaciones,
en los silencios que ya no eran cómodos, en las miradas que empezaban a cargar preguntas sin respuesta. Javier fue primero en mostrar señales. Llegaba distinto, a veces callado, otras demasiado hablador, como si necesitara llenar el espacio para no enfrentar lo que estaba creciendo dentro de él. Flor lo notaba, aunque no siempre lo decía. Había aprendido a leerlo sin necesidad de palabras, a detectar cuando su ánimo no coincidía con la calma que fingía. Él hablaba de compromisos, de giras, de responsabilidades, pero detrás de cada frase flotaba una inquietud que no encontraba salida. El día que Javier mencionó el embarazo de su esposa, el aire se volvió pesado. No fue un anuncio celebratorio ni una confesión llena de orgullo. Fue una frase corta, casi abrupta, como si no supiera cómo colocarla en ese espacio que solo existía para ellos. Flor sintió el impacto en el cuerpo antes de procesarlo con la mente. Sonrió, dijo lo correcto, felicitó, hizo todo lo que se esperaba de una persona que escucha una buena noticia. Por dentro, algo se quebró con una suavidad cruel. A partir de ese momento, el pacto silencioso empezó a mostrar fisuras. Javier habló de deseos imposibles, de futuros que no podían existir sin destruirlo todo. Flor escuchó, con el corazón dividido entre la comprensión y el miedo. Sabía que ese tipo de pensamientos eran peligrosos, no porque no los entendiera, sino porque sabía exactamente a dónde podían conducir. Ella misma había evitado formularlos en voz alta durante años. Las discusiones no eran explosivas. No había gritos ni reproches abiertos. Eran conversaciones contenidas, llenas de frases a medias y miradas esquivas. Flor insistía en la realidad, en lo que no se podía cambiar, en la necesidad de mantener lo que tenían sin empujarlo más allá. Javier oscilaba entre aceptar ese límite y rebelarse contra él. No quería perderla, pero tampoco sabía cómo seguir sosteniendo una vida partida en dos. El nacimiento de los hijos de Javier marcó un antes y un después. Las revistas publicaron imágenes, los comentarios celebraron al hombre de familia, al padre orgulloso. Flor vio esas fotografías en silencio, lejos de miradas ajenas. Las guardó sin saber por qué, como si conservarlas fuera una forma extraña de mantenerse cerca. No había celos evidentes, pero sí una melancolía persistente que empezó a acompañarla incluso fuera de los encuentros. Los meses siguientes estuvieron cargados de una tristeza nueva. Javier comenzó a beber más. No de forma escandalosa, no hasta perder el control, sino lo suficiente para apagar algo que no sabía cómo enfrentar. Flor, por su parte, empezó a perder el sueño. Se despertaba en la madrugada con el pecho apretado, pensando en lo que estaba haciendo, en lo que estaba dejando de hacer, en las consecuencias que podían llegar en cualquier momento. A pesar de todo, ninguno propuso terminar. Había una lealtad extraña entre ellos, una decisión silenciosa de seguir adelante aunque doliera. Preferían cargar con la incomodidad antes que renunciar a ese espacio donde podían ser honestos, aunque esa honestidad empezara a volverse pesada. Cada encuentro era una mezcla de alivio y culpa, de cercanía y distancia. Flor comenzó a sentir que vivía dos vidas completas y ninguna del todo. En casa, cumplía con su papel, cuidaba, sonreía, avanzaba. En esos encuentros, se permitía sentir, dudar, mostrarse vulnerable. La transición entre un mundo y otro se volvía cada vez más difícil. El regreso siempre dejaba una sensación de pérdida anticipada, como si supiera que algo estaba contando los días. Javier hablaba, a veces, de desaparecer, de huir, de romper con todo. Flor lo detenía con palabras suaves pero firmes. No porque no lo hubiera pensado, sino porque entendía mejor que nadie el precio real de ese tipo de decisiones. Sabía que el escándalo no solo los alcanzaría a ellos, sino a todos los que los rodeaban. Hijos, familias, carreras enteras construidas con esfuerzo. No era un sacrificio romántico, era una destrucción segura. Así, el amor empezó a doler de una forma distinta. Ya no era solo el peso del secreto, sino la conciencia de que el tiempo avanzaba sin ofrecer soluciones. Cada año que pasaba hacía más evidente que aquello no tenía salida limpia. Y aún así, seguían. No por ingenuidad, sino porque habían llegado a un punto donde renunciar parecía más insoportable que continuar. Flor comenzó a preguntarse cuánto más podría sostenerlo. Javier comenzó a preguntarse qué estaba dispuesto a perder. Ninguno compartió esas preguntas en voz alta, pero ambas flotaban en el aire, densas, inevitables. El pacto sin nombre seguía en pie, pero ya no era ligero. Se había transformado en algo más profundo, más frágil y más peligroso. El tiempo
implacable, avanzaba hacia un momento en que ninguna de las dos vidas paralelas podría seguir intacta. Y aunque aún no lo sabían, el golpe que estaba por venir no llegaría en forma de escándalo ni de confesión, sino de una manera mucho más definitiva, capaz de cambiarlo todo en una sola madrugada. Hubo un momento en que Flor entendió que las palabras ya no alcanzaban para sostener lo que estaba ocurriendo. Las conversaciones se repetían, los argumentos regresaban con otras formas, y la sensación de estar caminando sobre una cuerda cada vez más delgada se volvió constante. No era una crisis abierta, sino una acumulación lenta de tensión, como si ambos supieran que algo debía cambiar aunque ninguno se atreviera a nombrarlo. Fue en ese clima, cargado de cansancio emocional y de afecto intacto, cuando Javier hizo algo que alteró el equilibrio de una manera definitiva. Ese día llegó distinto desde el primer instante. No bebió café. No habló de trivialidades. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y la sostuvo unos segundos sin abrirla, como si necesitara reunir valor. Flor lo observó en silencio, con una mezcla de curiosidad y presentimiento. Había aprendido a leer esos gestos. Sabía que no se trataba de un capricho ni de un impulso ligero. Lo que fuera que estuviera a punto de suceder, tenía un peso que no se podía deshacer fácilmente. Javier no explicó demasiado. Dijo que no podía seguir viéndola irse cada vez sin que quedara nada tangible, nada que demostrara que aquello no era una ilusión condenada a desaparecer. No hablaba de posesión ni de promesas futuras. Hablaba de permanencia, de dejar una marca silenciosa que solo ellos entenderían. Flor quiso interrumpirlo, pero no lo hizo. Había algo en su voz que pedía ser escuchado hasta el final. Cuando abrió la caja, el objeto brilló con una discreción que contrastaba con la intensidad del momento. No era ostentoso, no llamaba la atención. Era delicado, casi íntimo. Un anillo sencillo, pensado para pasar desapercibido. Javier lo sostuvo entre los dedos con cuidado, como si temiera romper algo invisible. Dijo que no era un regalo para mostrar, ni una señal para el mundo, sino un recordatorio privado de lo que compartían. Flor sintió una reacción inmediata, contradictoria. Parte de ella quería rechazarlo sin dudar. Sabía que aceptar algo así cruzaba una línea peligrosa. Los objetos permanecen cuando las palabras se pierden. Llevan consigo significados que no se pueden negar después. Pero otra parte, más honesta y cansada de negar lo evidente, entendió el gesto como una súplica silenciosa. No era una exigencia. Era una forma de pedirle que no desapareciera por completo cuando no estaban juntos. Javier le pidió una sola cosa, que no se lo quitara. No dijo por cuánto tiempo. No habló de para siempre. Dijo simplemente que necesitaba saber que, en algún lugar del mundo, ella llevaba algo que los conectaba incluso en la distancia. Flor sostuvo el anillo unos segundos más de lo necesario. Pensó en su vida, en su casa, en las manos que tocaba a diario. Pensó también en todo lo que había renunciado a nombrar durante años. Finalmente lo aceptó, no con alegría desbordada ni con dramatismo, sino con una calma extraña, casi solemne. Se lo colocó en la mano que menos miradas atraía, en un lugar donde podía pasar como un adorno más. Javier observó el gesto en silencio. No sonrió. Cerró los ojos un instante, como quien completa un acto largamente postergado. Ese objeto cambió la dinámica sin que ninguno lo dijera. A partir de entonces, cada encuentro llevaba consigo una conciencia nueva. El anillo no era visible para los demás, pero pesaba para ambos. Flor lo sentía durante el día, al realizar tareas simples, al saludar, al dormir. No era una culpa constante, sino una presencia discreta que la acompañaba incluso cuando intentaba olvidarse de todo. Javier, por su parte, pareció encontrar una calma momentánea, no porque el conflicto hubiera desaparecido, sino porque sentía que algo de sí mismo estaba a salvo en ella. El anillo no resolvía nada, pero hacía soportable la espera, la distancia, la imposibilidad. Era un gesto mínimo frente a una realidad inmensa, y aún así significaba más de lo que cualquiera de los dos estaba dispuesto a admitir. Flor no habló de él con nadie. Nunca lo mencionó. Nadie preguntó. Pasó desapercibido como había sido diseñado para hacerlo. Sin embargo, en su interior marcó un antes y un después. Aceptarlo fue una decisión consciente, una forma de asumir que aquello ya no era solo un refugio temporal. Se había convertido en algo que la acompañaría incluso cuando no quería pensar en ello. Con el paso de los días, Flor comenzó a entender que ese objeto era también una cuenta regresiva, un recordatorio constante de que no se puede sostener un secreto indefinidamente sin pagar un precio.
El anillo no anunciaba un futuro compartido, pero tampoco permitía fingir que todo seguiría igual. Era una promesa sin palabras y, al mismo tiempo, una advertencia. Ambos siguieron viéndose. Siguieron hablando, callando, despidiéndose. Nada cambió en la superficie, pero por debajo, algo se había sellado. El silencio ya no era solo una estrategia de supervivencia. Se había convertido en un compromiso profundo, difícil de romper sin consecuencias. Flor no lo sabía aún, pero ese pequeño gesto la acompañaría durante décadas, atravesando pérdidas, rituales y decisiones que todavía no existían. Porque hay objetos que no se entregan para ser recordados, sino para ser cargados. Y ese anillo, aceptado en un momento de cansancio y amor contenido, estaba destinado a convertirse en el hilo invisible que uniría el inicio de esta historia con su desenlace final. El dolor apareció sin aviso, como suelen hacerlo las cosas que cambian una vida. No fue una señal poética ni una advertencia lenta. Fue una punzada seca que despertó a Javier antes de que el amanecer terminara de formarse. Durante unos minutos intentó convencerse de que no era nada, de que el cuerpo a veces protesta sin motivo, de que bastaba con esperar. Se sentó, respiró hondo, se recostó de nuevo. El malestar no cedió. Al contrario, se expandió, ocupando cada pensamiento. Las horas siguientes se volvieron confusas. El dolor avanzaba y la preocupación crecía en quienes lo rodeaban. Las decisiones se tomaron rápido, como si la urgencia pudiera domesticar el miedo. Hospital, revisiones, palabras técnicas que sonaban tranquilizadoras sin serlo del todo. Todo parecía bajo control. Demasiado bajo control. Nadie hablaba de riesgo real. Nadie imaginaba un desenlace irreversible. Flor no estaba ahí. No podía estarlo. Ese fue el golpe más cruel. Mientras el mundo de Javier se llenaba de médicos, pasillos y luces blancas, ella seguía con su vida cotidiana, atrapada en una normalidad que se sentía obscena. Se enteró tarde, de la peor manera posible. Una nota breve, una frase sin contexto suficiente. Hospitalizado. Delicado, pero estable. Leyó esas palabras una y otra vez, intentando encontrar consuelo en ellas. Llamó. Buscó información. Recibió respuestas medidas, cuidadosas, llenas de silencios que decían más que las frases. La voz al otro lado del teléfono no necesitó explicar demasiado. Flor entendió que algo no iba bien, que esta vez no se trataba de una espera incómoda ni de una crisis pasajera. Algo había salido mal y nadie sabía cómo corregirlo. El tiempo comenzó a comportarse de manera extraña. Las horas se estiraban durante el día y se comprimían en la noche. Flor intentó dormir sin éxito. Pensaba en cada detalle, en cada gesto no dicho, en cada despedida incompleta. El anillo en su mano se sentía más pesado que nunca, no como un símbolo de amor, sino como una prueba silenciosa de todo lo que no podía hacer. Mientras tanto, en otra habitación, Javier luchaba con un cuerpo que empezaba a rendirse. Las intervenciones se sucedieron. Los intentos fueron muchos. Las palabras de aliento se repitieron hasta perder sentido. Hubo momentos de aparente mejora, pequeños respiros que encendían esperanzas frágiles. Y luego, retrocesos. Fiebre. Silencios más largos. Miradas que evitaban cruzarse. Flor no fue al hospital. Cada fibra de su cuerpo le pedía hacerlo, pero la razón se imponía con violencia. Sabía que una sola aparición fuera de lugar podía desatar preguntas imposibles de responder. Sabía que el amor, en ese punto, tenía que expresarse desde la ausencia. Nunca una decisión le pesó tanto. Nunca se sintió tan impotente. La llamada llegó de madrugada. No hubo rodeos. No los hacía falta. Bastó escuchar el tono de la voz para entenderlo todo. Javier había muerto hacía minutos. La hora quedó grabada en la memoria de Flor como una cicatriz invisible. No gritó. No se desplomó. Se quedó inmóvil, como si el cuerpo no hubiera recibido aún una noticia que la mente ya había aceptado. Colgó despacio. Miró alrededor. La casa dormía. La vida seguía su curso con una indiferencia insoportable. Flor se apoyó contra la pared para no caer. El silencio se volvió absoluto. En ese instante, entendió que todo lo que habían construido en secreto había terminado sin despedida, sin últimas palabras, sin la posibilidad de cerrar nada. Horas después, cuando el día comenzó a aclarar, Flor retomó su papel. Preparó café. Respondió preguntas básicas. Habló de tragedia, de pérdida, de talento. Dijo lo que se esperaba. Cada frase era correcta. Cada gesto, apropiado.
Nadie podía ver el abismo que se abría por dentro. El funeral llegó rodeado de gente, cámaras, discursos. Flor estuvo ahí. No podía no estarlo. Caminó entre rostros conocidos, escuchó condolencias, sostuvo miradas. Cuando finalmente se encontró frente al cuerpo, tuvo que concentrarse para no traicionarse. Una lágrima, solo una, la suficiente para parecer humana sin levantar sospechas. El resto quedó guardado para siempre. No hubo palabras privadas. No hubo un adiós verdadero. Todo lo que no pudo decir quedó suspendido en el aire, sin destino. Flor salió de ahí con el pecho vacío y las manos frías. Esa noche, sola, el dolor encontró por fin espacio para existir sin testigos. La muerte no solo se llevó a Javier. Se llevó la versión de Flor que existía únicamente junto a él. A partir de ese día, algo dentro de ella quedó detenido en el tiempo, anclado a una fecha que nunca dejaría de doler. El 19 de abril ya no sería solo el día de una pérdida. Se convertiría en el eje de una promesa silenciosa que estaba a punto de nacer y que marcaría el resto de su vida. La primera vez que Flor regresó al lugar donde todo había terminado, lo hizo sin saber exactamente qué buscaba. No llevaba un plan ni una idea clara de lo que debía hacer. Solo sabía que no podía quedarse en casa, que el aire ahí se había vuelto demasiado pesado, lleno de objetos que seguían ocupando su sitio como si nada hubiera cambiado. Necesitaba salir, moverse, comprobar que el mundo seguía existiendo más allá de esa ausencia reciente que lo había alterado todo. Viajó temprano, casi por inercia, como si el cuerpo tomara decisiones que la mente todavía no lograba ordenar. No avisó demasiado, no dio explicaciones largas. Dijo que tenía pendientes, que necesitaba resolver asuntos. Nadie cuestionó. En medio de una pérdida pública, cualquier gesto de retraimiento parecía comprensible. Lo que nadie sabía era que Flor no iba a resolver nada externo. Iba a enfrentarse a algo que no había querido mirar de frente. Cuando llegó, el sitio aún conservaba las marcas recientes. Flores frescas, tierra removida, coronas con cintas que hablaban de admiración y despedidas formales. Flor se detuvo unos metros antes de acercarse. No se arrodilló de inmediato. Observó el lugar con una mezcla de incredulidad y agotamiento. No había preparado palabras. No sabía cómo dirigirse a alguien que ya no podía escucharla, pero cuya ausencia gritaba con fuerza. Se sentó despacio. El silencio era distinto al de otras pérdidas. No había consuelo posible ahí. No había frases que aliviaran. Flor habló en voz baja, casi para sí misma. Dijo que había venido. Dijo que no sabía qué hacer con todo lo que quedaba pendiente. Dijo que le dolía no haber estado cuando todo ocurrió. No pidió perdón. No explicó nada. Simplemente dejó que las frases salieran sin orden ni estructura. Fue entonces cuando tomó una decisión que no había planeado. No surgió como un juramento solemne ni como una promesa grandilocuente. Fue algo más simple y, por eso mismo, más poderoso. Flor decidió volver. No una vez más. No solo ese día. Decidió regresar cada año, siempre en la misma fecha, como una forma de sostener lo que ya no podía existir en ningún otro espacio. No lo pensó como un sacrificio ni como un castigo. Lo pensó como una continuidad posible. Esa fecha quedó fijada sin necesidad de calendario. El día en que todo se había detenido se convertiría en el día en que ella regresaría. No importaba dónde estuviera ni qué estuviera ocurriendo en su vida. Haría el espacio. Encontraría la manera. Nadie tenía que saberlo. Nadie debía saberlo. Esa promesa no necesitaba testigos. La primera visita fue breve. Flor no tenía fuerzas para quedarse demasiado tiempo. El cuerpo le pedía regresar, esconderse, retomar una normalidad que todavía no reconocía. Antes de irse, tomó una hoja caída del árbol cercano. No sabía por qué. No era un gesto simbólico consciente. Fue un impulso pequeño, casi infantil. La guardó sin pensar demasiado y se fue. Cuando regresó a casa, el mundo la recibió con la misma expectativa de siempre. Había que seguir. Había que responder, sonreír, cumplir. Flor lo hizo. Nadie notó el cambio inmediato. Nadie podía ver que, a partir de ese día, su vida había adquirido una estructura secreta que no existía antes. Un punto fijo al que todo lo demás se acomodaría. El año siguiente, cuando la fecha se acercó, Flor sintió la anticipación con días de antelación. No era ansiedad ni miedo. Era una certeza tranquila. Preparó la excusa con cuidado, como quien prepara un viaje corto. No repitió la misma historia. Aprendió rápido que la repetición despierta sospechas.
Salió temprano, llegó a la misma hora, caminó por el mismo sendero. El cuerpo recordó sin esfuerzo. Esa vez llevó flores nuevas. Se quedó más tiempo. Habló más. Lloró menos. La hoja volvió a aparecer. La guardó de nuevo. Sin darse cuenta, había creado un patrón. Un ritual que no dependía de nadie más que de ella. Cada año repetiría los mismos gestos, con pequeñas variaciones que solo ella conocería. Con el paso de los años, el ritual se refinó. Flor aprendió a medir los tiempos, a calibrar las emociones, a regresar siempre antes de que las preguntas aparecieran. Nunca faltó, ni una sola vez. A veces llegaba cansada, a veces enferma, a veces con el corazón más liviano. El motivo no cambiaba. Lo único constante era la promesa. Esa visita anual se convirtió en un espacio de honestidad absoluta. Ahí podía decir lo que en ningún otro lugar era posible. Podía recordar sin editar, sentir sin justificar, llorar sin explicar. No había culpa ni juicio. Solo una conversación unilateral que, aún así, la sostenía. Flor nunca habló de esa promesa con nadie. No la compartió porque sabía que explicarla la volvería frágil. Ese compromiso solo funcionaba mientras permaneciera intacto, protegido por el silencio. Con el tiempo, ese día se volvió una bisagra invisible en su vida. Todo lo demás giraba alrededor de él, aunque nadie más lo notara. Así, sin anuncios ni confesiones, nació una costumbre que duraría décadas. Una lealtad silenciosa que atravesaría matrimonios, pérdidas y transformaciones. El 19 de abril dejó de ser únicamente la fecha de una muerte. Se convirtió en el día en que Flor elegía recordar, año tras año, aquello que el resto del mundo jamás supo que existió. Durante muchos años, Flor creyó que su ritual transcurría en un vacío perfecto, invisible para todos. Entraba, caminaba, se detenía, hablaba en silencio y se marchaba sin dejar rastro. Esa idea la ayudó a sostener la constancia sin miedo. Sin embargo, el tiempo demostró que ningún acto repetido durante décadas pasa completamente desapercibido. Siempre hay ojos que observan. La diferencia está en lo que deciden hacer con lo que ven. La primera fisura apareció cuando Flor ya llevaba más de una década regresando. No fue una confrontación, ni una pregunta directa. Fue una presencia ajena que se detuvo un poco más de lo normal. Un joven con una cámara colgada al cuello, aparentemente distraído, que levantó el lente sin que ella lo notara. Flor estaba absorta, arrodillada, hablando en voz baja, con el cuerpo inclinado hacia la piedra. No actuaba, no posaba, simplemente estaba ahí. El tipo de dolor que no se puede fingir. El hombre se acercó lo suficiente para leer el nombre grabado. Lo entendió todo en segundos. Reconoció a Flor, reconoció la tumba y reconoció el valor de lo que tenía delante. Sabía que aquello podía convertirse en una historia explosiva. Una portada, un escándalo, la revelación de un vínculo jamás confirmado. Tomó varias imágenes y se quedó quieto, observando cómo Flor se levantaba, se limpiaba el rostro y se marchaba sin mirar atrás. Ese mismo día, las fotografías existieron. Estaban ahí, capturadas, listas para ser mostradas. Pero algo se interpuso entre el hallazgo y la publicación. Tal vez fue la forma en que ella lloraba. Tal vez fue el recuerdo de su propia historia familiar. Tal vez fue una intuición ética que no todos escuchan, pero que a veces aparece cuando menos se espera. El hombre destruyó el material. No habló, no escribió. Guardó el secreto como si no le perteneciera, porque entendió que algunas verdades no piden ser contadas. No fue el único. Con los años, hubo trabajadores del lugar que comenzaron a reconocer el patrón. Una mujer elegante, siempre el mismo día, siempre a la misma hora, siempre en la misma tumba. Al principio no sabían quién era. Luego la reconocieron. El nombre no importó tanto como la constancia. Los encargados aprendieron a respetar ese espacio. Cuando ella llegaba, se alejaban. Si alguien se acercaba demasiado, encontraban la forma de desviar la atención. No por órdenes ni recompensas, por una comprensión silenciosa. Flor nunca pidió protección. Nunca explicó nada. No hizo acuerdos. Simplemente apareció año tras año con la misma discreción. Eso fue suficiente. Algunos secretos se protegen solos cuando están sostenidos por una coherencia absoluta. Nadie que la viera dudaba de la importancia de ese momento. Se notaba en la forma en que caminaba, en cómo se detenía, en cómo se iba. No era curiosidad ni espectáculo. Era necesidad. También hubo otros visitantes. Personas que no trabajaban ahí,
que iban por motivos propios y coincidían con ella. Viudas, familiares, amigos. Algunos reconocían su rostro, otros no. Una mujer mayor fue la única que se atrevió a acercarse. No preguntó, no pidió explicaciones. Dijo algo simple, que ella también lo extrañaba, que él había formado parte de su vida de una manera distinta. Flor entendió de inmediato. No todas las pérdidas se viven igual, pero algunas se reconocen sin palabras. Ese breve encuentro confirmó algo que Flor había intuido sin admitirlo. No estaba completamente sola en su recuerdo. No era la única que seguía regresando por una razón que no podía explicarse fácilmente. La diferencia era que, para ella, ese regreso era una promesa personal, no una costumbre compartida. Aún así, saber que alguien más comprendía sin juzgar alivió un peso que llevaba años acumulándose. Con el paso del tiempo, el cuerpo empezó a imponer condiciones. Las visitas cambiaron de forma, no de intención. Hubo años en que Flor llegó con dificultad, apoyándose en un bastón. Otros en los que necesitó ayuda para desplazarse. Incluso entonces, nadie la detuvo. Los mismos ojos que la habían visto caminar con firmeza ahora la veían avanzar con lentitud. El respeto no disminuyó. Se transformó. Flor notaba esas presencias, aunque nunca las enfrentaba. Sabía que era vista. Sabía que, en cierto modo, estaba siendo cuidada. Eso reforzó su compromiso. No con los demás, sino con ella misma. Si tanta gente había decidido callar, no podía permitirse fallar. No podía romper el ritual. No podía faltar. Cada año que pasaba, el secreto se volvía más grande y, al mismo tiempo, más frágil. Dependía de decisiones ajenas, de silencios voluntarios, de miradas que elegían apartarse. Flor nunca dio por sentada esa protección. Por eso seguía siendo cuidadosa. Por eso no se quedaba más de lo necesario antes de poder hacerlo abiertamente. Lo que nadie sabía era que ese equilibrio estaba a punto de cambiar. No por una revelación externa ni por una traición inesperada, sino por un acontecimiento que alteraría para siempre la estructura de su vida. Algo que haría que el secreto ya no necesitara esconderse del mismo modo. Algo que transformaría su visita anual de un acto clandestino en una presencia distinta, más larga, más libre y, paradójicamente, más dolorosa. El cambio no llegó con un escándalo ni con una revelación pública. Llegó con una ausencia definitiva. La muerte de Antonio alteró la geometría silenciosa sobre la que Flor había sostenido su vida durante décadas. No fue un alivio inmediato, ni una liberación celebrada. Fue una ruptura profunda, distinta a todas las anteriores. Con ese iba el compañero de una vida entera, el hombre con el que había compartido trabajo, hijos, viajes y una cotidianidad construida con respeto. Flor lo amó, y ese amor no competía con otro, coexistía de una manera que solo ella entendía del todo. Durante meses, Flor se apagó. El duelo no distinguía fechas ni rituales. El cuerpo pesaba, los días se confundían, la casa se volvió demasiado grande. Sus hijos la veían caminar sin rumbo claro, cumplir por inercia, responder con frases cortas. Nadie imaginaba que, detrás de ese dolor evidente, existía otro que llevaba años contenido y que ahora, sin necesidad de esconderse, comenzaba a moverse de otra forma. Cuando llegó abril, algo se acomodó por primera vez sin resistencia. Flor no necesitó inventar excusas. No tuvo que medir horarios ni ajustar relatos. Simplemente dijo que saldría. Y salió. Esa libertad, paradójicamente, no alivió el peso. Lo hizo más consciente. Por primera vez, pudo quedarse más tiempo, sentarse sin mirar el reloj, hablar sin temor a llegar tarde. La visita dejó de ser una huida y se convirtió en una permanencia. Con los años, Flor empezó a llevar consigo una silla, luego un bastón, después ayuda para caminar. El ritual se transformó, pero no se rompió. Las palabras siguieron fluyendo. Las hojas siguieron cayendo. El anillo permaneció en su mano. Cada visita era más lenta, más silenciosa, más larga. Nadie la apuraba. Nadie la cuestionaba. El secreto ya no necesitaba esconderse porque había dejado de ser peligroso. La pandemia impuso el último obstáculo. Las puertas cerradas, las advertencias, la fragilidad del cuerpo. Aún así, Flor insistió. No desde la terquedad, sino desde la coherencia absoluta con todo lo que había sido. Llegó ese año como había llegado todos los anteriores. No completa, no fuerte, pero fiel. Se sentó frente a la tumba y habló como quien sabe que está cerrando un ciclo. No con tristeza desbordada,
sino con una serenidad cansada. Dijo que estaba lista, que había cumplido, que pronto no tendría que volver porque ya no habría distancia. Poco tiempo después, Flor murió en silencio, como había vivido esa parte de su historia. Fue enterrada cerca. No exactamente al lado, pero lo suficientemente cerca como para que la distancia dejara de doler. El anillo fue con ella. La caja de hojas quedó cerrada. La promesa, finalmente, descansó. Esta historia no se trata de justificar ni de condenar. Se trata de aceptar que el amor no siempre cabe en una sola forma, que las personas pueden ser leales y contradictorias al mismo tiempo, y que algunos secretos no nacen de la traición, sino de la imposibilidad. Flor no desaparecía cada 19 de abril por costumbre. Desaparecía porque ahí, y solo ahí, podía ser completamente honesta. Si esta historia te dejó pensando, ahora quiero leerte. Cuéntanos en los comentarios una curiosidad que no conocía sobre Flor, Javier o Antonio, y dime desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte las próximas historias que no suelen contarse así. Comparte este video con alguien que entienda que no todo es blanco o negro, y si aparece un video sugerido en pantalla, haz clic, porque la siguiente historia conecta con esta más de lo que imaginas. Aquí seguimos, contando lo que casi siempre se oculta.